para poder estudiar tu palabra de una manera, Señor, tan especial como lo estamos haciendo, Señor. Gracias porque en el transcurso de los años hemos podido estudiar varias cartas, Señor, varios libros de tu santa palabra, y sé que eso es de suma bendición para todos los oyentes. Te pedimos que perdones, Señor, nuestra falta, nuestros pecados, Señor. Cualquier acto, Señor, pensamiento que no sea de tu agrado, Señor, límpianos de nuestra maldad. Tu palabra nos enseña que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Trae con bien a aquellos hermanos que vienen en camino, Señor, y que juntos podamos venir a congregarnos a darte toda la adoración debida a tu santo nombre. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. ¿Qué carta estamos estudiando? Ok. Hay que hacer pequeños recordatorios para ver si no estamos en cuerpo nada más y la mente está en otro lado, ¿no? Estamos también aquí presentes en espíritu, alma y cuerpo. Estamos estudiando la carta a los Filipenses. Este vendría siendo el tercer domingo, ¿no?, donde estamos haciendo el estudio de la carta a los Filipenses. Y quiero, por supuesto, pedirle que se acerque en su Biblia al capítulo 1. Todavía estamos estudiando el capítulo 1 y vamos a comenzar el estudio a partir del versículo 12. Los primeros 2 días hablamos sobre la introducción del tema, es decir, mencionamos de qué manera a la luz de la Escritura vemos la formación de esa primera iglesia allá en Filipos. Esa historia la tenemos en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas, ¿verdad?, van a Filipos por primera vez y de una manera especial el Señor obra en la salvación de varios creyentes y bueno, de ahí en adelante ya sabemos el resultado, ¿no? La iglesia continuó avanzando y de verdad que fue una iglesia personalmente para el apóstol Pablo muy especial. Era una iglesia muy generosa, en efecto se encontraba en una ciudad también muy próspera y los creyentes en ese lugar se encargaron de ayudar a creyentes que estaban en otras ciudades y lugares que en verdad había mucha crisis y ellos quisieron ser de bendición a otros. Yo lo veo algo muy parecido como a nosotros estando aquí en Estados Unidos, que a pesar de que es un país que tiene también sus dificultades, que también hay crisis económica, etcétera, la realidad es que nadie puede decir que estando en este país está peor que en otros lugares del mundo, por lo menos hablando quizás de Latinoamérica o del continente africano, porque no es la realidad. O sea, nosotros nos damos cuenta que mandar una ayuda a un país de estos, usted manda $200 y ellos pueden hacer algo allá, pero ellos en su moneda local no le pueden mandar a usted algo porque aquí no es casi nada. Entonces, Estados Unidos de alguna manera, a lo largo de las últimas décadas, ha sido el país, y todavía sigue siendo el país, que más apoyo en términos económicos para misioneros, para propagar el evangelio, es el que más invierte en el mundo. Por eso es que debemos sentirnos felices de que nuestra congregación apoya a misioneros que están en diferentes países predicando la palabra del Señor. Los misioneros nos mandan a nosotros los reportes. Nos dicen, hermano, este mes fue este mes de conferencia, hicimos esto y esto y aquello, tantas almas se salvaron, tantas almas fueron bautizadas. Y nos avisan para que sepamos que el trabajo de la obra del Señor se está llevando a cabo. Así que bueno, vamos a abrir la Biblia en Filipenses capítulo 1 y a partir del versículo 12. Hay un subtítulo allí, en su Biblia debe decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Ok? Que por supuesto relaciona todo el tema que vamos a estar empezando a estudiar. Entonces el versículo número 12 comienza diciendo de la siguiente manera: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y yo creo que hemos ya pasado por muchos lugares, ¿no?, en la Escritura, donde nosotros observamos las grandes aflicciones y padecimientos que el apóstol Pablo padeció. Yo sé que Pablo no fue el único apóstol que sufrió, no fue tampoco el único cristiano que sufrió. Más adelante vamos a ver cómo era la vida de los cristianos en esos primeros siglos, que hoy en día pareciera que fuera más bien un tema de moda, ¿no?, llamarse cristiano, pero eso representaba una fe inquebrantable. Y según los documentos o los estudios que se han hecho,
Pablo sufrió numerosos azotes y encarcelamiento durante todo su ministerio. De los judíos recibió, escuche bien, 5 veces 40 azotes menos 1, es decir, 39. 3 veces fue azotado con vara y experimentó múltiples peligros y sufrimientos. De hecho, en alguno de estas golpizas que recibió, lo echaron fuera de la ciudad y creyeron inclusive que estaba muerto, ¿ok? De la paliza que le habrán dado. En cuanto a encarcelamientos, bueno, el libro de los Hechos nos registra, ¿verdad?, que Pablo estuvo preso en Filipos, estuvo preso en Jerusalén, estuvo preso en Cesarea y Roma. Clemente, un padre de la iglesia, escribió que Pablo estuvo encarcelado unas 7 veces. Imagínese usted. Los azotes fueron tan numerosos que Pablo, el apóstol, no podía enumerarlos y contarlos todos, y muchos de ellos también eran provenientes de sus compatriotas judíos como también de gentiles. Pablo considera estos sufrimientos como parte integral de su ministerio apostólico. Recuérdese que él entendió que esto que le estaba pasando no era un sinsentido, sino esto era con el propósito de Dios. Cuando el Señor le llama a él, una de las cosas que el Señor declara es que él le iba a mostrar a Pablo cuánto le era necesario padecer por causa del nombre. Yo no lo veo como un acto de castigo como tal, pero recuerde que el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia, era perseguidor de los cristianos, se congraciaba cuando los cristianos eran apresados, capturados, torturados, y ahora él también estaba padeciendo lo mismo. Y con todo eso él decía que él no se consideraba digno de llamarse apóstol de Cristo. Y él consideraba su vida como una lucha y muchas veces la comparaba como una competencia olímpica. No temía la fatiga o al desgaste, y aunque su cuerpo se debilitaba, él sabía que su espíritu se renovaba día a día. ¿Ok? Iba envejeciendo, sus años iban pasando, y aunque visiblemente se veía maltratado y desgastado, espiritualmente él se sentía más fortalecido todavía, más lleno del Señor. Entonces, cuando él escribe estas cosas, que las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio, lo estaba escribiendo con base, ¿ok? Lo estaba escribiendo con testimonio, desde la experiencia. El versículo 13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Cuando aquí habla de hacerse patente, significa de hacerse visible, de hacerse manifiesto, de hacerse conocido o de hacerse público todo lo que él estaba viviendo. Y por ejemplo, hay algunos pasajes de la Escritura que nos pueden dar alguna referencia a qué contexto se refiere a hacerse patente. Y en Mateo capítulo 12, versículo 16, puede ir a ese pasaje un momento. Mateo capítulo 12, versículo 16, dice la Escritura, cuando Jesús hablaba acerca con los discípulos o cualquier otro que había presenciado algún milagro, dice: y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, ¿ok? O que no fuese público o conocido aquel acto que el Señor había hecho, ¿sí? Yo me imagino que si usted ha pasado por el Nuevo Testamento, se habrá dado cuenta que en algunas ocasiones el Señor le dice a esa persona que fue salva: ve, pero no le cuentes a nadie, ¿ok? Y la razón no es porque el Señor de alguna manera quería esquivar que las personas conocieran que Él era el Mesías, sino que era por tema de propósitos, tema de cumplimiento. Había momentos en el que el Señor le iba a revelar completamente a las personas su divinidad, ¿ok? Como en Juan capítulo 6, cuando Él le habla claramente a los judíos que le estaban siguiendo y le decía que Él era el pan de vida, ¿ok? Y que tenían que comer de su carne y beber de su sangre. Pero en otras ocasiones Él dice: no digas nada, ¿ok? Pero el milagro se hacía real, el milagro era legítimo. Entonces son algunos ejemplos y referencias de que patente significa hacer algo manifiesto o visible. Por ejemplo, en Hechos 4, versículo 16, el texto dice:
¿qué haremos con estos hombres? Esto es aquel tiempo cuando estaban agarrando a los apóstoles y los estaban persuadiendo de que no predicaran más el evangelio, de que no siguieran anunciando ese Cristo porque estaba trastornando la comunidad judía, etc. Y el versículo dice, ¿qué haremos con estos hombres? Dice, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Ok? O sea, no estaban enseñando fábulas, no eran fantasía lo que estaban predicando los apóstoles, eran hechos legítimos, palpables, visibles. Había muchos testigos oculares, no había manera de negar eso. Ellos mismos decían aquí, no lo podemos ocultar, no lo podemos tapar con un dedo. Y es lo mismo que pasaría en nuestros tiempos. Yo sé que hay mucha gente que hoy en día trata de relacionar la fe, la razón y busca la ciencia para tratar de alguna manera desestimar o decir que lo que dice la Biblia no es correcto. Y uno se pone a pensar, si nosotros en este momento, vamos a hablar en este presente año, pudiésemos presenciar de manera visible los milagros que el Señor Jesús hacía, como un paralítico que estaba postrado en su camilla y se levantaba de repente. Una persona que estaba ciega y veía en el momento. Todos nosotros, esta generación que viera eso en este momento, lo creería. Se haría viral todas las cosas, ¿verdad? Pero de repente dentro de unos 200 o 300 años de tiempo, de esta distancia, las personas entonces que estaban ya después lejos de esa generación, podrían pensar, ¿será que eso es cierto? ¿Será que eso en verdad pasó? Y si nosotros pudiésemos comunicarnos con ellos, le diría, sí, es real, nosotros fuimos testigos oculares. Entonces es lo mismo, hay una realidad histórica acerca de Cristo, acerca de los milagros, inclusive en el momento de cuando el Señor resucitó y estaba ascendiendo. Dice la Escritura que el testimonio de todos los que le vieron fueron de 500 personas, más de 500 personas. ¿Sabe cuántas personas se necesitaban para que un veredicto fuera real? Solo 2 personas. Si había en boca de 2 o 3 testigos, era suficiente para que algo se pudiera sentenciar. Imagínense 500 personas. O sea, el Señor dio evidencia súper multiplicada. Y es innegable, ¿no?, que la Santa Biblia es la palabra de Dios. No la pudieron destruir. Entonces, Pablo dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho visibles en Cristo, y dice al final, y en todo el pretorio. Pretorio, esto por supuesto habla acerca del cuartel o la residencia del ejército del gobernador o la guardia del palacio. Así como lo estuvo muchas veces Pablo cuando estaba preso, y así muchas veces cuando el Señor Jesús fue llevado, por ejemplo, ante Pilato. Por ejemplo, Mateo capítulo 27, versículo 27, dice la Escritura, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Entonces cuando usted lea pretorio, se está refiriendo a ese cuartel del ejército, en este caso de Roma. Otro ejemplo lo tenemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 18. No sé si está anotando o lo quiere buscar. Juan 18, versículo 28. La Escritura dice, llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y lo interesante de todo esto, hermano, es que Pablo está declarando aquí que el Evangelio se ha ido difundiendo y se ha hecho patente, real, también dentro de los lugares donde él ha estado preso. Y yo creo que nosotros leímos cuando él estaba encarcelado en Filipos, ¿verdad? Que este hombre estaba a medianoche cantando himnos y cánticos al Señor y los presos le oían. Y eso fue tan extraordinario, el testimonio de estos hombres allí, que no solamente el carcelero después le dice a estos hombres, mira, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
sino que todos los presos que estaban allí, ninguno decidió escapar, sino que se quedaron allí tras las rejas, a pesar de que las puertas de las prisiones habían sido abiertas. Yo creo que ningún país haría eso para probar, ¿verdad? Ningún país va a dejar las celdas abiertas de sus prisioneros y probar a ver si se intentarían escapar o no. Nadie haría eso en estos tiempos. Solo fue posible porque habían dos hombres llenos del Espíritu Santo en ese momento, llenos de Dios, y dieron un buen testimonio. Entonces, no sé si usted nota lo paradójico de esto, ¿no? Los soldados están allí custodiando, vigilando al apóstol, y a la vez el apóstol decía, esta es una oportunidad para que estos hombres conozcan del Señor, para que esta gente llegue a los pies de Cristo. Y le digo, muchos fueron salvos. Muchos de sus captores, muchos de los que estaban custodiando al apóstol, inclusive le apresaron, terminaron creyendo el evangelio. O sea que Pablo no perdía tiempo. Pablo decía, podré estar encerrado físicamente, pero eso no va a evitar que yo pueda seguir predicando el evangelio. Eso debería de darnos ánimo a todos nosotros. Y dice la Escritura, versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Hermanos, aquí es importante que hablemos un poco acerca de lo que los cristianos en estos siglos estaban padeciendo, porque no era cosa superficial, ¿ok? Aquí no hablamos de un bullying, hablamos de persecución literal por causa de la fe, por causa del nombre. Hablamos de que los cristianos estaban siendo perseguidos y asesinados. Esa era la realidad. Hoy en día pasa, pero no pasa en todos los lugares. Entonces, tenemos algunos escritos como una epístola dirigida a Diogneto, que dice lo siguiente, se lo voy a leer. Dice, precisamente la existencia de los mártires desde el comienzo de la vida de la iglesia fue considerada una prueba de la verdad de la fe que vivían. Como decía la epístola a Diogneto, ¿no ves, escuche, cómo son arrojados a las fieras para obligarles a renegar del Señor y no son vencidos? ¿No ves cómo cuanto más se les castiga a muerte, más se multiplican otros? Eso pertenece al poder de Dios. Esos son pruebas de su presencia. Ese es el testimonio, hermanos. ¿Qué dice un escrito de San Justino? Dice, se nos decapita, se nos clava en cruces, se nos arroja a las fieras, a la cárcel, al fuego, y se nos somete a toda clase de tormentos. Pero a la vista de todos está que no apostatamos de nuestra fe. Por el contrario, cuantos mayores son nuestros sufrimientos, tanto más se multiplican los que abrazan la fe y la piedad por el nombre de Jesús. Como a la viña a la que se podan los sarmientos que ya han dado su fruto para que broten otros vigorosos y feroces, eso es lo que nos sucede a nosotros. Tremendo, ¿ok? Pero aquí en estos tiempos hay gente que piensa que ser cristiano es un tema de moda, ¿no? Ah, no, bueno, sí, yo soy cristiano porque yo reconozco que existe un Dios y ya. Esta era una fe genuina, ¿ok? Como le decía, una fe inquebrantable. Al punto tal en que la persona sabía lo que le esperaba y él decía, yo estoy dispuesto a morir por el Señor. Eran hombres entonces y mujeres llenos del Espíritu Santo. No dispuestos a ceder ni un centímetro su fe. Jesús era el Señor, no el César, no era ningún otro dios pagano, no era ningún otro dios griego, romano, era solamente Cristo. Y fíjense que lo que mencionan ellos no era poca cosa, o sea, eran torturas muy severas. Probablemente algunos habrán desertado, algunos inclusive habrán renegado. De hecho, el pastor Enrique nos estaba comentando cuando estaba haciendo un estudio
me parece que era en la carta a los romanos en algún momento, que llegó inclusive a haber un concilio en la iglesia para ver si se podían recibir aquellos que habían renegado del Señor en algún momento. O sea, que viéndose frente a esta fuerte prueba, ¿ok?, que era pagar con su vida, habían huido, pero después arrepentidos volvieron y dijeron, no, estamos arrepentidos, nosotros somos del Señor, nosotros queremos regresar a la iglesia. Y hubo como ese tema de, bueno, vamos a aceptarlos, vamos a recibirlos nuevamente o no. Pero aquí vemos que la gran mayoría de los ejemplos era que las personas estaban dispuestos a perecer por causa del nombre. Y yo me preguntaría si este nivel de fe es el mismo que estará en nuestros tiempos. ¿Será que es igual? Yo creo que es muchísimo, muchísimo más leve, hermanos. Porque muchas personas en estos tiempos ni siquiera quieren que se enteren que son cristianos. ¿Ok? Trabajamos en nuestros lugares o estudiamos en lugares y muchos no saben que somos creyentes. Ahora, claro, yo no digo que usted va a ir con una camisa que diga yo soy cristiano y creo solamente. No necesariamente, pero su testimonio debería hablar, ¿ok? Su comportamiento, la gente debería reconocer. Si usted es un creyente, no está de más, y no porque quiera tirársela de santo, pero no está de más que usted haga saber a todos que usted tiene una fe sincera, una fe genuina. ¿Y por qué avergonzarse cuando hay otros que tienen prácticas extrañas y ellos van vestidos mostrando sus collares y sus cuestiones que los identifica con esa religión pagana? Y yo digo, esta gente no se avergüenza. Esta gente va como si fuera lo más maravilloso del mundo. ¿Cómo nosotros vamos a avergonzarnos de Cristo y del Evangelio? Nunca sea así, hermano, con nosotros. Nunca sea así. Recuerda lo que el apóstol escribe en la carta a los romanos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque esto es poder de Dios para salvación. Así que estas cosas que estaban pasándole al apóstol estaban sirviendo de ánimo también para los hermanos que estaban afuera. Dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Y dice, ahora muchos se atreven más a hablar la palabra sin temor. ¡Qué bueno! Yo puedo inclusive relacionar esto, y no porque de alguna manera considere que este evento que sucedió hace unos días o hace unas semanas atrás esté realmente vinculado con la escritura, pero a este muchacho que asesinaron abiertamente, a Charlie Kirk, ¿qué ha provocado esta muerte? Que las personas que a lo mejor mantenían su misma creencia en lo tocante a la escritura, vamos a apartar un poco el tema de la política, sino a hablar de la fe, de las convicciones que tenía. ¿Qué hizo? ¿Habrá hecho titubear a los creyentes o decir, no, mira, no vamos a hablar más nada que tenga que ver con el Señor en las universidades o en ningún lado porque también nos van a matar? Todo lo contrario, lo que ha hecho es más bien inflamar más la propagación del Evangelio. Y ahora usted ve cómo gran cantidad de estadounidenses, y no solo estadounidenses, muchas personas en el mundo dicen, esta muerte sencillamente lo que ha hecho es reventar una explosión de avivamiento, ¿no? De decir, vamos a seguir predicando. O sea, aunque el enemigo de alguna manera quiera callar una voz, se van a multiplicar por miles. Y eso era lo que pasaba en el tiempo de la primera iglesia, ¿ok? Aquellos cuando estaban los primeros creyentes en los primeros siglos, dispuestos a dar su vida por causa del nombre. Era una esperanza, hermanos, fundada con una gran responsabilidad. Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, dice, todo ello es bueno y agradable ante nuestro Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso está en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y dice también San Justino en uno de los comentarios que hizo, Dios dilata llevar a cabo la confusión y destrucción del universo por causa de la semilla de los cristianos recién arrojada al mundo, que Él sabe ser la causa de la conservación de la naturaleza. En pocas palabras, Él estaba diciendo que la destrucción completa del planeta no había sucedido porque el Señor todavía tenía a sus hijos acá
predicando el Evangelio y esperando nada más la consumación de los tiempos para que cuando esa última persona venga al conocimiento de la verdad, entonces allí el Señor retornará por su iglesia. Y bueno, testimonios en la Escritura tenemos suficientes, ¿no? Y Pablo estaba muy animado en esto, decía, qué bueno que no solamente yo estoy sufriendo, sino que veo que esto es causa de gozo y de valentía en los hermanos de la fe. Versículo número 15. Versículo número 15 dice, algunos a la verdad, dice, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Aquí hay un tema interesante, porque Pablo decía en pocas palabras que era inevitable no tener en su boca el nombre de Cristo. En los tiempos en los que Pablo estaba viviendo, era muy difícil de que el nombre de Jesús no se hubiera hecho viral, ¿ok? Que no se supiera ya acerca de Jesús, por la propagación del Evangelio. Pero dice que algunos predicaban por envidia o por contienda. Y aquí nos da esto una lección, hermanos, que no siempre se predica de la manera correcta. No siempre se anuncia el Evangelio de la forma correcta. No siempre se tiene la mejor sabiduría, ¿ok? O el mejor tacto cuando estamos hablando de Cristo. Y por eso yo insto a los hermanos a que aprendamos a tener mucho discernimiento cuando nos toca hacer defensa de la fe específicamente. Y yo sé, hermanos, que a veces a uno como cristiano le enardece y uno se molesta cuando ve cómo gente desprestigia el Evangelio, se burla de la fe, se burla de los cristianos. Y uno a veces quisiera como responderle con bastante ímpetu, con bastante peso, como para herir a esa persona. Y no es el deber. O sea, nosotros como cristianos estamos puestos para la defensa del Evangelio, pero usted, hermano, puede leer las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, y usted ve cómo ellos hablaban la verdad y el mismo peso de la verdad era suficiente para callar las bocas. ¿Ok? No era necesario irse a insultos, no era necesario irse a contiendas innecesarias. Así que usted siempre como cristiano debe buscar la dirección del Señor para cada ocasión. Cuando aquí estábamos haciendo el estudio acerca del evangelismo personal, tocamos inclusive esa parte, que van a haber personas que cuando usted comience a presentarle el evangelio o trate de llevarlo a Cristo, la persona va a empezar a poner barreras. Va a decir, no, pero mira, a mí me pasó esto y lo otro, o ¿qué tú piensas de esto? O a lo mejor pertenece a otro grupo o secta y va a querer comenzar a debatir con usted. Y usted tiene que entender, si esta persona en verdad tiene una duda sincera, si en verdad él quiere clarificar un tema, o es que sencillamente quiere solamente contender. Y nosotros debemos ser sabios, no predicar a Cristo ni por envidia, ni por contienda, sino hacerlo, como decía acá el texto, otros de buena voluntad. De buena voluntad, porque en verdad quieren que las personas vengan al conocimiento de la verdad. Hablarles con sinceridad, con compasión. ¿Cuántos de nosotros de repente cuando hemos hablado con alguien acerca del Evangelio ha sido más bien con la intención de condenarle? De prácticamente decirle, mira, la paila del infierno está reservada para ti. No debería ser así. Deberíamos todo lo contrario, buscar el momento propicio para hablarles con compasión acerca del Evangelio. Recuerden, hermano, que muchos de los que hoy en día están en tinieblas vienen de hogares dañados, destruidos, vienen de hogares donde nunca se ha hablado de Cristo. Muchos de nosotros tuvimos la bendición de haber nacido en un hogar cristiano, donde nuestros padres eran creyentes, donde se nos inculcó el Evangelio, pero le aseguro que no es la gran mayoría. Entonces uno tiene que entender traumas, maltratos, tantas cosas que influyen en que la persona tenga cierto resentimiento, en especial hacia Dios. ¿O acaso usted no ha escuchado la excusa de la gente cuando dice, ¿y dónde estaba Dios cuando me pasó esto y esto y esto y aquello? ¿Ha escuchado eso? ¿Y dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto y esto y lo otro? Porque el mundo inmediatamente asocia de que si Dios es todopoderoso, que si Dios ve todas las cosas, Dios debería impedir que todos los actos malos del mundo pasaran.
Por supuesto, las personas no entienden ni el Señor ni conocen la Escritura. Y por eso uno tiene que tener sutileza y hablar la palabra del Señor con verdad, pero sin llegar, como dice acá el texto, al tema de la contienda. Y mucho menos por envidia, porque de repente habían algunos que estaban viendo la fama del apóstol Pablo y ellos decían, bueno, sí, está bien, Pablo es muy usado por el Señor, pero yo también les voy a mostrar de que yo también soy usado por el Señor. Y trataban de ganar seguidores, ¿ok? Trataban de romper esa comunión, esos lazos entre los creyentes de esas iglesias con el apóstol que Dios había utilizado para fundar esas obras, o con los obispos de esas iglesias. Y hermano, eso pasa en estos tiempos, ¿ok? La grey del Señor siempre está atacada, por eso el pastor tiene que estar velando siempre el rebaño, porque hay gente que se introduce en las iglesias, fingen o aparentan ser una persona de visita o que es un visitante creyente, y lo que empiezan es a meter ¿qué cosas? Cizaña y críticas y comentarios y problemáticas y cuestión, y tratan de lavarle el cerebro, por usar una expresión, a las personas que están dentro de la iglesia y le dicen, mira, no, yo sé, bueno, la iglesia no me parece mal, pero yo voy a otra donde de verdad que no, yo no lo puedo comparar con esto no me gusta. Y entonces el otro hermano, el más ingenuo, el que está empezando, el que apenas tiene 2 semanas acá, dice, ay, ¿y qué cosas ahí hacen en tu iglesia que es diferente? No, yo te invito, mira. Y lo que están haciendo, reclutadores de almas, no ganadores de almas, son reclutadores de almas o ladrones de almas. Porque lo que hacen es llevarse de otros lugares a otros lugares. Hermano, así no obra el Señor, ¿ok? Así no obra el Señor. Pero Pablo reconoce de que Cristo es anunciado sí o sí, y eso le da gozo a él. El versículo 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, escuche, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, creían que cuando el apóstol se enterara de esto, se iba a desmoronar su fe, ¿no? Iba a estar llorando desesperado diciendo, Señor, ¿por qué me tienes aquí en prisión? Yo debería estar afuera para ayudar a mis hermanos. Pero dice el versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Ojalá y todos tuviésemos esa misma convicción del apóstol, ¿ok? Estar puesto para la defensa del evangelio. Y como lo digo, hermano, defender nuestras convicciones de una manera pacífica, de una manera cristiana, se puede hacer sin llegar a entrar en el mismo campo, en el mismo terreno con otros. Yo recuerdo que en el trabajo hay un muchacho creyente que, bueno, tiene pocos años en el evangelio, y él a veces se pone a debatir temas, ¿no?, con otros del trabajo, pero lo hace a veces de una manera un poco altanera, a veces se sobreexalta, a veces levanta la voz y yo digo, bueno, entiendo que él quiere defender la fe, pero no es la manera, porque entonces lo que causa es la reacción opuesta. Él pretende que el otro va a escucharle y lo que causa es más conflicto. Entonces en una ocasión yo conversé con una de esas personas con las que él trataba de convencer y él me decía, es que a él no lo puedo entender. La manera en cómo a veces se expresa, la manera en cómo dice las cosas, no lo comprendo. Pero cuando hablo contigo más pacíficamente, entiendo. Entonces yo digo, hay maneras de poner defensa de la fe. ¿Ok? Yo no estoy dibujando con arcoiritos y unicornios el evangelio. No, yo le hablo la verdad, pero hay que saber en qué momento hablar. Uno sabe cuándo es el momento propicio y de qué manera presentar defensa del evangelio. Y el Señor obra, hermanos. El Señor obra porque uno se da cuenta que es el poder de la palabra de Dios la que empieza a llegar allí a lo más profundo del corazón de esa persona. No significa que todos van a escucharle, claro está. Hay unos que, como cuando usted le echa agua a un gato, va a salir corriendo. Pero otros van a ser más reflectivos, ¿ok? Van a analizar y van a escucharle. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo dice, ¿qué más da?
Sé que no puedo controlar que todos hablen bien del Señor, que hablen la verdad de Dios, pero lo que me llama la atención es que en todo lugar Cristo es predicado. O sea, el testimonio del Señor no iba a desaparecer nunca. Como dijo Gamaliel, mira, dejen a estos hombres tranquilos. No sea que se encuentren ustedes luchando contra Dios. Lo que estos hombres están predicando, si es de Dios, no lo podrán destruir. Y es lo que pasa en nuestros tiempos. ¿Ok? Es muy difícil, no digo imposible, pero es muy difícil que en estos tiempos usted le hable a alguien de Cristo y le diga que no sabía nada de Jesús, o que no sabía nada de quién es Dios, o que no sabía nada de la Biblia. Es muy difícil. Porque en todo lugar el nombre del Señor está presente, es invocado. Y aún en modo histórico, aunque los libros de historia también lo registren, no iba a pasar desapercibido. Recuerde que fue el único hermano que pudo dividir la historia en dos. El único nombre que pudo poner un antes y un después a la realidad humana. Solamente Cristo. Y entonces Pablo se gozaba. Me gozaré aún. Porque él decía, podré estar preso yo, pero la palabra de Dios no. Podré estar encerrado yo, pero la palabra de Dios no. Y aún lo podemos ver en estos tiempos. Nosotros estamos aquí congregándonos físicamente todos los domingos. Usted viene acá a escuchar la palabra del Señor y nos gozamos y todo. Pero hermanos, grabamos las enseñanzas precisamente para que no quede esto aquí solamente. No solo para que usted lo pueda refrescar y repetir en su casa. Es para que otros en cualquier parte del mundo puedan de repente entrar y decir, oye, mira qué interesante esta enseñanza, me llama la atención. Y el evangelio se siga difundiendo. Y eso que nosotros somos una iglesia pequeña y una iglesia en ese sentido nueva en las cosas tecnológicas. Pero hay iglesias, congregaciones que tienen muchos años predicando el evangelio, grabando los videos en vivo y todo, y tienen muchos seguidores. Y por parte de un nuevo análisis dice, qué bendición, que la gente no va a tener excusa. ¿Okay? La gente que se la pasa en internet y que de alguna manera le va a salir una publicidad de una iglesia o un mensaje bíblico y cristiano y lo lea y lo pase por alto, no va a tener excusa. Por todos lados está llegando el evangelio. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Nótese que el apóstol acá está mencionando que los filipenses era una iglesia de oración. Era una iglesia, sí, generosa, bondadosa, una iglesia que atendía las necesidades que se presentaban, no solo con Pablo, sino con las iglesias que estaban padeciendo. Y muestra que estaban en oración frecuente para que el Señor obrara en la liberación del apóstol. ¿Ok? Porque veían como un momento de prueba nada más. Los creyentes no lo veían como una situación ya definitiva. Así como cuando a Pedro también lo encarcelaron y los hermanos que hicieron, oraron para que el Señor obrara y el apóstol pudiese salir. ¿Ok? Y es lo mismo que de repente un hermano que está pasando en este momento alguna aflicción, alguna prueba fuerte, ¿usted acaso ora diciéndole, Señor, déjalo todo el tiempo necesario? Si son 10 años no importa. No, usted ora al Señor, trabaja en esa vida, dale la salida al hermano en su tiempo, en su momento, pero usted se compadece, usted se aflige, ¿no? A usted le duele porque es su hermano. Porque lo que tenemos en la Escritura es que como somos un solo cuerpo, ¿verdad? Cuando un miembro del cuerpo se afecta o se duele, los demás deberíamos estar en el mismo sentir. Si usted va caminando descalzo y se golpea el dedo meñique del pie con el borde de la cama, usted no se quita el pie y lo deja por allá tirado, ¿verdad? No, usted se duele completo. Y es uno de los gritos más agudos que puede pronunciar usted en su vida. Entonces, así mismo deberíamos hacer nosotros. Y por eso estamos acá, por eso tenemos un grupo de WhatsApp donde los hermanos cuando tienen alguna dificultad lo comunican. Hermano, estoy pasando por esto. Hermano, voy a hacer esto. Ayúdenme en oración. Apóyenme en oración. Y eso era una característica especial de estos creyentes. Y dice,
y la suministración del Espíritu de Jesucristo. En efecto, estamos haciendo referencia al Espíritu Santo. Dice, esto resultará en mi liberación. Ahora, ellos no sabían, por supuesto, el tiempo. Pablo mismo no sabía el tiempo necesario. Pero Pablo sabía que o vivo o muerto iba a salir de ese lugar. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo declaraba el apóstol Pablo. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Escuche bien, por eso le decía que Pablo no estaba absolutamente seguro de su salida con vida. Él decía, o por vida o por muerte. ¿Ok? O sea, Pablo prácticamente decía, Señor, yo estoy en tus manos. Si este es el fin, no tengo nada de qué avergonzarme. Todo lo contrario. Habiendo estado feliz y contento de haber padecido todo lo que tú querías que yo padeciera por ti. Y lo más importante, que tu nombre fuera elevado hasta lo más alto. Que fuera magnificado Cristo en todo. Y esos padecimientos que estaba pasando Pablo, como le digo, hermano, no eran poca cosa. Era de verdad golpes físicos bruscos, era prisión, era encarcelamiento, era azotes, eran muchas cosas. Usted lo que puede recibir hoy quizás es un insulto, o una torcida de cara, o una grosería. Y de repente pensamos que ya es demasiado. No, no, Señor, ya no voy a hacerlo más. Quizás alguien salió a evangelizar por primera vez y alguien le tiró el tratado en la cara y dijo, no, no, Señor, esto es muy, muy duro para mí. Y uno piensa, tenemos que irnos a la Escritura y tenemos que ver lo que significa ser creyentes, ser cristianos. ¿Okay? No es solamente un título que se ha hecho común o que está de moda. Es entender que nosotros somos una nueva creación, que somos hijos de Dios, que somos seguidores de aquel que nos llamó, y que si aquel que nos llamó fue perseguido, si aquel que nos llamó fue injuriado, fue criticado e hicieron muchas cosas para destruirle, evidentemente no pudieron hacerlo, pero lo que trataron de hacer para dañarle, ¿acaso va a ser menor para los que le siguen? En ninguna manera. Todos, tanto los apóstoles como obispos, todos los mártires, cuando estaban allí en sus últimos momentos, decían, Señor, me gozo por lo que estoy pasando, me gozo en las debilidades. Y por eso Pablo le escribe a estos hombres, a los creyentes allí en Filipo, diciendo de que en todo estén gozosos, en todo estén gozosos, porque si hay algo que quizás lleva al cristiano o llevaría a un cristiano a una queja directa, no es tanto los conflictos externos, sino internos. ¿Okay? No es tanto los conflictos que están separados de ti, sino los que están en ti. Por eso cuando usted ve que la primera ola de pruebas para Job, que no fue poca cosa, ¿no? Con perder todos sus bienes, con perder sus criados, la vida de sus hijos, que es un golpe muy, muy severo, Satanás pensó, bueno, es que lo que pasa es que tú todavía no lo has tocado a él. Él está todavía sanito, por eso es que no ha blasfemado contra ti. Ese fue el pensamiento de Satanás. Dije, bueno, lo que pasa es que yo ataqué lo que estaba alrededor de él, por eso todavía cree en ti. Pero cuando el daño lo está recibiendo directamente Job, y que era una sarna maligna, o sea, la Escritura declara de que no era una enfermedad común o la que normalmente se veía, era más agresiva. Él pensaba que ese era el momento en que Job iba a renegar del Señor, pero se confundió de soldado. Se confundió porque Job estaba firme en el Señor. Él no se esperaba que Job respondiera, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Y por eso estos hombres podían decir, en todo me gloriaré. Yo sé que suena fácil, o decirlo suena fácil, pero hermanos, como creyentes, estamos llamados
a vivir una vida con gozo. O sea, yo he escuchado testimonio de personas que han perdido muchas cosas, que han pasado momentos dolorosos y que yo no digo que no vaya a llorar la persona, que no tenga que drenar todo ese lamento y todo, pero la persona reflexiona y medita y dice, ¿qué es esto para lo que el Señor hizo por mí? ¿O qué es este sufrimiento en comparación a lo que otros cristianos han sufrido en el pasado? No es nada. ¿Por qué voy a vivir yo una vida amargada, triste, quejándome siempre por todo, cuando tenemos al Señor, que es lo más valioso que hay? Es lo más importante. Mire, el rico y Lázaro. El rico tenía de todo. Podía comer lo que quería, podía vestirse como quisiera, podía probablemente viajar a donde quisiera. Tenía los caballos 0 kilómetros del momento. Tranquilo, feliz viviendo su vida. Y Lázaro apenas sobreviviendo con lo que conseguía. Pero Lázaro conocía a Dios y tenía temor del Señor. Y al final de todo vemos los resultados. Para el mundo, para la humanidad diría, no, este hombre, el rico era sinónimo de ¿qué? De éxito, de bendición, de prosperidad, de que todo le iba bien, de que las decisiones que había escogido eran las mejores. Y al final, después de la tumba, hermanos, vemos que el resultado era todo lo opuesto, ¿ok? El que parecía más marginado por la sociedad, el que parecía más sufrido, el que todo el mundo decía, pobrecito, da demasiada lástima, es el que ahora estaba con su Señor. Y por eso es que muchas veces usan despectivo el nombre cristiano diciendo, no, es que está sufriendo como un cristiano. Pero hermano, no se dan cuenta de el tesoro que hay al ser un hijo de Dios, al ser creyente. Porque ellos ven solamente lo temporal, ellos solamente ven el bienestar actual, no ven más allá. Y uno piensa, ¿cuántos hombres en este momento son sumamente exitosos y ricos y poderosos en el planeta Tierra? ¿Y qué pasará quizás en un año o en unas cuantas semanas o meses si esa persona muere sin Cristo? ¿De qué valió todas las cosas? Jesús mismo dice, guardaos de la avaricia. Cuídense de la avaricia, de poner sus ojos en las cosas de este mundo, en especial el amor al dinero, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Pero el mundo lo mide así, ¿verdad? El mundo dice, venimos acá para ser exitosos, para prosperar, para tener buenas casas, para tener los mejores autos, para tener una excelente educación. El mundo lo mide así. Y el Señor dice, cuídense, la vida del hombre no consiste en solamente ser exitoso aquí en la tierra. Preocúpense por lo espiritual, por lo eterno. Y Pablo tenía un tesoro que no podía callar. Eso es lo que me encanta, que el apóstol decía, el milagro del evangelio no se puede quedar encerrado en 4 paredes. Tiene que seguirse predicando. Y yo creo que ese debería ser el mismo sentir de todos nosotros. Nosotros cuando vamos a la conferencia de Fuegos de Evangelismo, de verdad, hermano, que nos da una gran bendición poder ser participantes con ellos. Porque observamos cómo no están solamente los hermanos en este país evangelizando en sus zonas, ciudades locales, sino que ellos dicen, tenemos que predicar el evangelio hasta donde podamos. Y este ministerio ya lleva muchos años y en efecto comenzó primeramente con México, comenzó con algunos países en Latinoamérica, pero hoy en día están yendo inclusive hasta las Filipinas. Y uno ve cómo está el deseo de estos hermanos de recolectar, ¿no? Apoyo de cualquier lugar, en especial de esta iglesia que está ahí en Chicago, Illinois, que es la sede principal. Y usted ve todo el dinero que se necesita invertir para mandar a conferencistas a estos lugares, porque el objetivo de ellos es ¿qué cosa? Preparar obreros, pastores, que van a estar en esas ciudades llevando el evangelio. Y de alguna manera se va creando una red, se va creando un grupo de creyentes que entonces en el próximo año, ya cuando los van a visitar, ya los hermanos han hecho un trabajo. Y han ido así saltando de país en país. Y uno dice, qué bonito ser bendición de esto.
Qué bonito estar allí presente y crecer en conocimiento en materia de evangelismo general, y también uno también poder dar su grano de arena. Cuando ha habido necesidad, nuestra iglesia ha dicho, vamos a ayudar, vamos a apoyar. Y créanme, señores, que nuestro Dios no es deudor de nadie. Hemos visto la bendición del Señor retribuida a nosotros, muchas veces superando más de lo que nosotros hemos dado. Y no lo damos como diciendo, Señor, mira, vamos a dar esto, acuérdate que tienes que hacer algo dentro de un mes. No, Señor, ahí está, vamos a hacer esto por estos hermanos que están en necesidad. Y después de una manera inesperada, el Señor permite que algo especial suceda en nuestra congregación. Y decimos, Señor, gracias. Ojalá y ese sea el pensamiento y el sentir de todos los hermanos que están aquí en la iglesia. Sabiendo que todo lo que estamos haciendo en el Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor y todo lo que hagamos no es en vano. Nada, hermanos, será en vano. El Señor tiene recompensas para todos nosotros, si estamos trabajando en sembrar y en construir en lo eterno, en lo que tienes reservado para nosotros en la eternidad. Amén. Ya estamos en la hora prácticamente. Quería preguntar si hay algún comentario, alguna pregunta, algún compartir relacionado al tema, hermano Diácono Gabriel. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Amén. 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 Uh-huh. Uh-huh. Amén. No, y lo interesante es que nosotros vemos en todas las cartas que el apóstol Pablo le decía a los hermanos que no dejaran de orar por él y por los hermanos que estaban con él, porque podemos caer en el pensamiento de poner a Pablo como un supercristiano, que prácticamente él no necesitaba más que sus propias oraciones. Y Pablo nos muestra de que aún él, y viendo el testimonio de vida que tenía, él decía, hermano, no cesen de orar por nosotros, así como nosotros no dejamos de orar por ustedes. O sea, el hermano confiaba en también su humanidad, y decía que él necesitaba depender siempre del Señor, del Espíritu Santo en todo. Gracias, hermano, por la acotación. Es completamente cierto. Y algo que Pablo siempre tenía en mente era que él sabía que era necesario, en cierta manera, estar con los hermanos allí para cuidar, para aconsejar, para enseñar, para poner la doctrina. Pero él sabía que lo mejor era estar con el Señor, como cuando él describe, ¿verdad? Que era necesario con ellos estar. Había un propósito todavía para estar con esos creyentes allí y aconsejarles. Pero partir con el Señor, él decía, es muchísimo mejor. Pablo ya había tenido, hermanos, una revelación de lo glorioso que era el cielo. Entonces Pablo podía decir, eso es muchísimo mejor, pero por la necesidad que hay, tengo que todavía estar con ustedes un poco más de tiempo. ¿Ok? Si cualquiera de nosotros hubiese podido tener esa experiencia de la visión celestial que tuvo el apóstol, a lo mejor muchos de nosotros no pensaríamos mucho, ¿no? Para decir, Señor, ven ya, que
que los hijos no se han graduado, que no se han casado, que todavía no. No, Señor, ven ya. No pensaríamos tantas cosas, ¿verdad? Hay gente que dice, Señor, sí, pero mira, cuando yo más o menos tenga 70 años, que ya yo vea a mis hijos hechos y derechos y ya había visto a mis nietos, ven. No, eso es muchísimo mejor. Y es lo único que va a dar realmente una solución definitiva al caos que hoy está viviendo la humanidad. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo de escuela dominical. Gracias por que nos ayudas, Señor, por medio de tu santa palabra, a conocerte más. Gracias por esta carta, Señor, de gozo que debe ser de ánimo para todos nosotros. Que si queremos buscar en la Biblia, Señor, una iglesia ejemplar, una iglesia de testimonio, definitivamente eran estos creyentes en Filipos, Señor. Gracias por este testimonio que sigue hablando y ministrando nuestras vidas, aún en este tiempo que estamos viviendo. Prepara nuestros corazones, Señor, para el tiempo de la adoración y de la predicación de tu palabra. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Puede aprovechar y pasar por el comedor y tomarse un cafecito o comer.